Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fuerte saludo de paz y bien a todos ustedes. Tenemos en este momento una charla muy linda con el movimiento de la parroquia de San Juan Bautista allí en New Jersey, que muy gentilmente nos invitaron para el movimiento Matrimonios en Cristo, que ha sido maravilloso, pues esa como iniciativa que tuvieron de que se llevara el seminario de matrimonios SOS, y ha sido maravilloso. Hoy tenemos un encuentro y esta es la charla, precisamente esta es la primera charla que tenemos con el ministerio. Entonces, Moniquita, vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad, y recordemos que invocar la Santísima Trinidad no simplemente es invocar a cualquier persona, no es invocar a un familiar, sino es invocar directamente a nuestro Creador, invocar a nuestro Hacedor de milagros precioso, invocar a nuestro Salvador. Entonces, y al Espíritu Santo de igual manera. Entonces no es a cualquier persona y el momento se vuelve sagrado. Empezamos invocando la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos en este momento por permitirnos esta reunión. Gracias porque eres tú quien nos convoca, eres tú quien nos llama, eres tú quien nos está formando, eres tú quien quiere seguirnos transmitiendo grandes cosas que podemos llevar a aplicar a nuestra vida diaria y para mejorar nuestras relaciones, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, que nuestro corazón realmente sea limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que sea el terreno abonado donde tu palabra se siembre, Señor, y que esa palabra pueda dar fruto, más fruto y mucho fruto, Señor. Permítenos, Dios, que nuestro corazón realmente esté dispuesto, que realmente seamos esos hijos educables, enseñables, dispuestos a querer aprender, a querer dejarnos moldear por ti, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra tú nos moldeas para ser tus hijos, Señor, y a través de ser tus hijos poderte dar la honra y la gloria, Padre eterno. Te pedimos, Padre celestial, que el Espíritu Santo esté en este momento, traiga la revelación de tu palabra, que esa palabra la podamos entender, que la podamos guardar en nuestra mente y nuestro corazón, que la podamos poner por obra, Señor, y asimismo, Padre eterno, la podamos luego confesar. Te damos gracias, Padre eterno, misericordioso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces hoy tenemos una palabra muy bonita porque tiene que ver mucho con nuestro testimonio de vida, y es que una casa dividida en dos no prospera. No prospera. A veces nos hacemos muchas preguntas, a veces tenemos interrogantes en nuestras vidas de por qué no funcionan las cosas, que por qué cuando queremos hacer lo bueno resultamos haciendo lo malo, como dice la palabra, que no nos entendemos mutuamente, que le ponemos como ese deseo, esas ganas, ese ímpetu, esa fuerza y no se da. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que nuestra vida de pareja, nuestra vida familiar, tengamos tantos conflictos? Le echamos la culpa al uno al otro, juzgamos con una facilidad tremenda, y mira lo que nos dice la palabra frente a esto. Entonces la charla va a ser bien edificante, porque de una u otra forma no dejamos de tener conflictos, y los conflictos a veces no sabemos de dónde vienen, o tal vez sí sabemos, pero tal vez nos hacemos como el de la vista gorda, ¿no es cierto? Como que no queremos pasar así como rápidamente con una película, pero sabemos de pronto qué es lo que hay en el interior. Entonces, hoy que el Señor nos revele como a cara descubierta lo que puede estar pasando en nuestras vidas. Entonces, vamos a tomar el pasaje bíblico de Marcos 3:25. Vamos a leer Marcos 24:25. 3:24-25, que dice: un país dividido en dos bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, impresionante esto, porque la verdad, o sea, cuando
se pensaba en el tema, y Rafa estaba haciendo ahorita esta introducción, yo me ponía a pensar cuando uno se novia, se supone que en ese momento uno está ilusionado, la esperanza es estar con la persona, la esperanza es estar, eh, pues compartir con ella, vivir con esa persona, disfrutar, o sea, como que uno se hace sueños, como que uno se hace proyectos. Y uno piensa que llegar y que le den a uno la bendición o a unirse a esta persona ya es suficiente, que con eso ya es suficiente y que el amor que en el noviazgo se empezó a gestar, que ya se va a mantener así. O sino que va a ser cada vez mejor porque ya estoy cerquita de la persona, entonces es suficiente con estar cerquita de la persona. Y cuando se da una situación bien particular, porque tan pronto hay ese vínculo, ya sea por bendición, ya sea porque tú te fuiste a vivir con la persona, pues las cosas como que cambian. Como que ya tengo la seguridad de que está la otra persona, entonces como que ya no me esfuerzo por ese seguir enamorando, por seguir haciendo las cosas para que la persona siga ilusionada, como que ya me desintereso, como pareciera eso, y entonces es cuando empiezan a generarse, pues aparte de algunos conflictos que no se hayan solucionado, pero allí se empiezan a generar mayores conflictos porque se empieza a ver otra parte de la persona que desafortunadamente no conocíamos durante el noviazgo y que empieza a generar ese distanciamiento, ese silencio, ese malestar, esa discordia. Y desafortunadamente como ya nos sentimos tan tranquilos, como nos sentimos tan relajados porque ya estamos con la persona, pensamos que, bueno, eso va a pasar. Y a veces pasa eso, o sea, uno está pensando, eso va a pasar. Y resulta que lo único que uno está haciendo es acumular, ¿o no, Rafa? Sí, princesa, uno acumula una cantidad de cosas impresionantes. O sea, es bien particular, se va dando algunas situaciones inicialmente uno se enamora, ¿no? O sea, es la pasión, la parte pasional, la parte como el deseo, el amor, hoy me enamoré de ti, me encantaron tus ojos preciosos, esos ojos que, como dice una canción colombiana, tus ojos que contemplo con delirio. Sí, así entonces uno se enamora, le salen versos, le salen, mejor dicho, poesía, le salen canciones preciosísimas. Uno los invita a esa preciosa mujer a muchas cosas, igual al hombre, uno se viste bien agradable, bien bonito, todo lo que sea, para tratar de conquistarlo. Pero es netamente pasional, ¿sí? Pasional. Pero cuando pasa ese momento, cuando ya deja esa parte emocional, como ese deseo de la pasión, entonces empiezan a aparecer todas las situaciones que uno trae de pasado. Todas esas situaciones. Y es curioso, uno siempre cree que cuando llega al matrimonio llega para ser feliz toda la vida. Y uno tiene esa idea, ¿no es cierto? Me voy a casar porque hoy está la mujer para mi vida y sé que ahora sí mi vida va a cambiar completamente. Y resulta que ahí es donde empiezan todos los conflictos. Porque uno carga con ese costal de huesos secos de su pasado, la esposa con su costal de huesos secos de su pasado, y empezamos unas vidas de conflicto y unas vidas de pelea, como en su momento cargábamos los guantes en el retiro que tuvimos allí en New Jersey, y uno carga con unos benditos guantes y uno empieza a ponerle de pronto esos rótulos a la persona por tantas heridas que uno trae de su pasado. Por eso es tan importante que la palabra de Dios nos dice: una casa dividida en dos no prospera. No prospera. No se puede mantener. Y no se puede mantener. Y fíjense, por ejemplo, si vemos en Juan capítulo 17, que se lo recomiendo, que es espectacular la oración que hace nuestro Señor Jesucristo, dice que ellos sean uno como tú y yo somos uno, porque el mundo no los quiere. Y por eso es que cada vez que nosotros queremos estar en la presencia de Dios, el mal que va a hacer tratar de dividirnos. Inicialmente empezamos a unirnos tal vez por una cuestión pasional, por una cuestión carnal, por una cuestión tal vez de intereses. De una u otra forma venimos posiblemente de
de vidas familiares ya rotas, de vínculos que no funcionaron. Entonces rehacemos otro vínculo con nuestro cónyuge actualmente y tenemos ya como fracturas y fracturas. Pero entonces la cuestión es que ahora que conocemos la palabra, porque antes tal vez no la conocíamos, porque tal vez cometimos muchos errores, muchas situaciones que ahora el Señor nos está diciendo, mira cómo era la ley, mira cómo es la ley, mira cómo es el camino, la luz. Y uno dice, bendito, ¿por qué no lo conocí antes para no haber cometido esos errores? Pero ya los cometimos. Errores, por ejemplo, nosotros cometimos unos errores tan garrafales, errores fuertes, errores donde inclusive limitamos la posibilidad de tener más vida. ¿Por qué? Más hijos, traer más hijos porque no conocíamos, yo ni quería tener hijos. La palabra. Sí, no conocíamos la palabra, yo no quería ni tener hijos. Ya Mónica, como es madre soltera, ya con eso basta, ya con el hijo que tiene mi esposa es suficiente y pare de contar. Y como tenía idea netamente de una universidad comunista que estudié aquí en Colombia, entonces necesariamente pues no, es que para qué traer hijos al mundo a sufrir. Es suficiente con eso. Y hasta yo de una u otra forma promulgaba también el aborto. O sea, llegaba el momento en que sí, es fácil, ya saque eso, que eso no es nada, eso no tiene, quítese ese problemita. Y con esas ideas venía, pero porque tenía mi mente entenebrecida y cometimos errores graves, que de una u otra forma nuestros hijos han venido como soportando tantos errores. Y nuestros hijos, como bien, no sé si usted... sí, soportaron. Como bien ustedes de pronto han escuchado los testimonios, nuestros hijos intentaron suicidarse. Y a pesar de que éramos psicólogos nosotros, nuestros hijos intentaron, y aún así no dejan de tener sus conflictos debido a esas secuelas que todavía se mantienen con respecto a los errores que cometimos. Pero lo interesante de todo es que en ese momento el mal siempre quería era dividirnos. Es que ella es ella, yo soy yo. Como esa frase de un pensador y un filósofo, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Lo que yo piense para mí es suficiente. Y entonces uno cae como en un egoísmo, precisamente por todas esas heridas del pasado, por todos esos aprendizajes de nuestros padres, porque las herencias de mis papás yo las estoy reproduciendo. Y las herencias de mi esposa, con toda su educación de su papá y su mamá, las está reproduciendo. Sean buenos o malos padres, lo traemos. Y entonces cuando ya ahora a través de la luz, de la palabra, a través de los predicadores, a través de los mensajes, a través de los retiros, yo me estoy dando cuenta, bendito, claro que vengo con heridas, claro que vengo con cuestiones hasta paganas, claro que he hecho cosas impropias, incluso visitar hasta brujos, he hecho una cantidad de cosas impropias, pero ahora es tiempo de decir yo me quiero bañar, yo me quiero limpiar, yo me quiero sacudir el polvo de mis sandalias y empezar una vida nueva. Cuesta, porque no es fácil, porque el mal no va a querer soltarme porque toda la vida me ha tenido atado y amarrado, pues quitarme esas cadenas al principio cuestan. Y a veces cuando uno se siente liberado, pues el mal necesariamente como viene un proceso de restauración, el mal no va a dejar de hacer la suya siempre. Y fácilmente empiezan los conflictos cuando queremos empezar a buscar del Señor. Porque una pareja dividida siempre el mal va a ser de las suyas. Precisamente cuando nuestra hija habla de su testimonio, ella dice, es bien particular, pero cuando mis papás empiezan a cambiar, el mal siempre hace de las suyas, empezando a hacerle daño a los que más cercanos están de ellos, los hijos. Y entonces los hijos empiezan en rebeldía, los hijos empiezan a tener malas amistades, posiblemente el consumo de droga, a estar separados completamente de los padres, metidos y aislados ahí en sus cuartos, con problemas inclusive de su identidad sexual por los errores mismos que nosotros cometimos. O sea, una cantidad de cosas que traen nuestros hijos. Y eso dice mi hija, nosotros los hijos, el mal empieza a atacar a esta pareja que se empieza a unir, empieza a atacarlo a través de lo más frágil y lo más débil para ellos, que son los hijos. Las finanzas, por ejemplo, y nos empieza a atacar de una manera muy fuerte, pero ahí es donde viene una palabra maravillosa que es la perseverancia, porque la luz siempre va a traer esa unidad, tarde que temprano, porque hay que creerle a las promesas que el Señor dice. Y acuérdate que si tú estás empezando a buscar del Señor, si tu cónyuge no quiere, hazlo tú, porque eso fue lo que pasó en nuestras vidas. Yo
en el mundo comiendo comida de cerdos, de vez en cuando con esos chispazos espirituales. Sí, un día resultaba así medio mega espiritual y otro día otra vez en el mundo. Terriblemente como un pagano. yoyo, repagano y re espiritual. De verdad, un día aparentemente aparecía con una Biblia, vámonos Mónica para este encuentro espiritual. Y después del encuentro vuelve la mula del trigo. Volvía a lo mismo. Pero Mónica empezó a ser radical. Porque no se permitía esos juegos. Porque al principio se los permitía. Ella empezó a buscar del Señor y como yo estaba en esa ambivalencia, entonces yo le decía a Mónica, no vayamos a misa hoy. Yo tengo hoy un día de descanso, mira que no he tenido en un mes descanso, pues no vayamos a misa y vayamos con la familia a pasear. O salgamos los dos en día de rumba. Salgamos los dos en un día de los dos para disfrutar. Y Mónica se dejaba llevar. Dejaba la parte espiritual por seguir mis impulsos. Y eso, ella empezó a notar que eso no estaba funcionando porque se volvía tibia. Mi esposa, yo estaba más frío, más perdido que embolatado. Pero mi esposa se volvía tibia al dejarse seducir por mis vaivenes, por mis yoyos, por mis saltamontes, ¿no? Por estar aquí, allá, aquí y allá. Y ella empezó a ser radical y eso sí, de verdad, créanme que fue lo más hermoso. Porque al ser radical, ella empezó a amar a Dios y al tener a Dios en su corazón, no permitió que mi inestabilidad la afectara. Y ella empezó a tomar muy en serio la palabra y a creer en las promesas del Señor. Y al creer en las promesas del Señor, empezó a restaurar su hogar. Porque el Señor empezó a hacer su obra maravillosa en mi vida. No ella en mi vida, sino Dios en mi vida. Porque al principio ella quería hacer la obra de ella en mi vida. Y eso no funciona. Empezó a soltarme y que el Señor hiciera la obra. Y así empezó a hacer la unidad en la familia. Pero para hacer unidad de familia necesitamos que uno de la familia empiece a ser radical. Como dice esa canción, ser radical, como dice la palabra, ¿no? Como el águila volar. Yo quiero revolotear, Señor, hazme un radical. ¿Sí? Y eso fue lo que empezó mi esposa. Una casa dividida en dos no prospera. Y es difícil que prospere cuando los dos se mantengan en el orgullo. El orgullo pienso que es una de las cosas que más afecta la relación de pareja. ¿Por qué razón? Porque cada uno quiere tener la razón, ¿no? Cada uno quiere decir, no, es que las cosas funcionan, es así como yo creo. Quiere tener el control de la situación. Cada uno querrá que el otro se comporte como quiere uno. O sea, yo quería que mi esposo inicialmente se comportara como yo quería. Él quería que yo me comportara como él quería. Y desafortunadamente cuando uno tiene esas diferencias de pensamiento, eso no lleva a ningún lado. No se llegan a acuerdos. Entonces, cuando no se llegan a acuerdos, empiezan a generar los roces, las diferencias en la forma como nos expresamos de la pareja. Y esa pareja que para uno inicialmente fue su ilusión, porque de noviazgo sí habían cosas en las que sí llegaban a negociaciones, sí compartían. O bueno, puede ser que alguno de los dos se quedara callado mientras el otro hacía las cosas y aceptaba las cosas. Desafortunadamente en el matrimonio ya cada uno empieza a establecer, a imponer sus pareceres. Y el imponer esos pareceres empiezan a generar heridas, diferencias importantes que empiezan a dar esa fractura del matrimonio. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de hasta dónde yo he querido controlar, hasta dónde yo he querido imponer, hasta dónde yo quiero que la otra persona sea como yo quiero. Me gustaría que tomaran en cuenta el pasaje de 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Dice así: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que se pongan de acuerdo y no estén divididos, vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Miremos que este pasaje bíblico es bien interesante porque aquí nos está dando elementos como por los cuales nosotros podemos empezar a llegar a volver a establecer esa unidad.
pienso que una de las cosas que el Señor hizo en mi vida, cuando ya empiezo pues el proceso de sanar mis heridas y todo esto, tuvo que ver con, ya trataba yo de mirar cómo no imponer mi criterio, pero tratar de llegar a acuerdos, ¿sí? Es importantísimo esto. Y aquí llega y dice, pónganse de acuerdo, ¿sí? O sea, una de las cosas importantísimas es esa. O sea, no es, yo quiero que aquí se haga esto. Es que las cosas se hacen así. Es que no se puede hacer de otra manera, sino como yo lo creo. Y yo no acepto que la otra persona de pronto de sus ideas así se equivoque. Yo creo que una de las cosas que lastima mucho una relación de pareja, aparte del orgullo, también tiene que ver con eso. O sea, que la persona, hay uno que tiende a ser como el controlador, el dominante, el paternalista. ¿Y qué significa el paternalista? O sea, yo te digo que tú puedes hacer tal cosa, pero yo estoy observándote. Estoy mirando hasta dónde tú eres capaz de hacer las cosas. Y si yo veo que no lo haces bien, por ejemplo, me estás me estás colaborando en la comida, por ejemplo, haciendo la comida, entonces no le echo cebolla a la comida, digamos. Entonces, oye, te faltó echarle cebolla a la comida. Entonces, claro, la otra persona se empieza a sentir supervisada, se empieza a sentir juzgada y se empieza a dar la fractura. Entonces es muy importante que nosotros nos lleguemos a acuerdos, porque el acuerdo nos permite avanzar. Cuando nosotros no tenemos acuerdos, desafortunadamente no se logran las bendiciones. Al no lograrse las bendiciones, pues viene tiempos de escasez, viene tiempos de pelea, viene tiempo de desarmonía, etcétera. Entonces el llegar a acuerdos en la negociación de la pareja es importante. Hay que tener claridad de algo. El esposo y la esposa venimos de diferentes ambientes, venimos de diferente crianza y por eso es que tenemos que empezar a generar una nueva cultura con base en esas dos culturas que vienen. Entonces, la pareja debe llegar a establecer una nueva cultura que van a formar los dos, no que uno le va a imponer al otro, porque no se estaría creando una nueva cultura familiar, sino que uno le está prolongando de pronto las cosas que se hayan aprendido. Entonces es muy importante que se lleguen a esos acuerdos. Bueno, Moni, por ejemplo, en nuestras vidas, ¿a qué acuerdo llegamos? Y si realmente ha habido momentos en que nosotros nos hemos puesto de acuerdo en su sentir y en el pensar. Oh, sí. Una de las cosas, por ejemplo... Acuérdate, pensar y sentir. O sea, porque una cosa es pensar, estamos pensando lo mismo, pero nuestro sentir va aparte. Y Pablo nos está diciendo, estén en un mismo pensar y en un mismo sentir. A ver, cuéntanos, ¿en qué momento? O sea, nosotros llegamos a muchos acuerdos cuando todavía estamos como empezando a tratar de solucionar las situaciones. Y una de las cosas, un acuerdo que fue muy importante para nosotros, bueno, aparte de otros, pero bien importante, fue que en algún momento de la historia acordamos no volver a decir que ante un problema íbamos a decir divorcio o separación. O sea, sacamos de nuestro vocabulario la palabra divorcio o separación. ¿Cómo fue difícil, saben? Difícil. Todas las veces que teníamos conflicto, váyase donde su mamá, no vayas donde la suya, y empezábamos a manejar contrapunteo, pero todo el tiempo era pensando en función de la separémonos, vámonos, esto no funciona, ya voy a buscar la forma de que usted haga su vida aparte. Tremendo. Y a pesar de que estábamos pero re mal, o sea, todas las condiciones estaban dadas para la separación y la nulidad. Todas, por la inmadurez emocional de mi esposa. ¿Ustedes lo creen? De verdad, todo estaba dado, pero todo, absolutamente todo estaba dado para la separación y perfectamente cabía una nulidad. Perfectamente. Entonces, realmente
pues yo creo que fue providencial el hecho que hayamos llegado a tomar esa decisión como en un colegio, ¿verdad? En los colegios toman, ¿cómo le dicen? Pactos de convivencia, creo que le llaman así, no sé, pero hay unas normas de convivencia, y esas normas de convivencia fueron, nosotros tomamos dos normitas, dos. Una, no pensar más en la separación, no volver a hablar, no sé, deseo de querer, eso me salía hasta el letrero en la oreja. Y les cuento que eso es un reto bien interesante, ¿saben por qué? Porque cuando uno dice, ya no tengo la opción de pensar en separarme, entonces tengo que buscar la opción de mirar cómo soluciono el conflicto. Entonces es muy importante que uno pueda mirar qué es lo que está generando esas situaciones que, bueno, las diferencias de opinión y tratar de buscar la solución. Porque es que nosotros buscábamos, era la solución más fácil. La fácil es, bueno, nos separamos y ya. Pero no, hay que buscar soluciones reales, soluciones, porque es que ya no dependía la vida de Rafa y Mónica, sino que estaba la vida de nuestros hijos. O sea, habían personas que iban a ser afectadas por la decisión que nosotros íbamos a tomar. Pero fíjate que esa decisión también demanda una actitud, porque no solamente es tomar la decisión, ya listo, no vamos a hablar de separación, pero también es buscar ayuda, porque los dos no podíamos. A pesar de que estábamos trabajamos como psicólogos, trabajamos para muchas familias, trabajamos en cárceles de menores, atendiendo situaciones súper complicadas, pero nuestra vida era un desastre. Y nos tocó buscar ayuda. Y buscar ayuda fue empezar a preguntarnos, Mónica fortaleciendo su parte de su fe, bueno, y eso fue de una manera sobrenatural realmente, pero nos dimos una oportunidad de tomar esas decisiones. O sea que para llegar a un mismo pensar y a un mismo sentir, hay que tomar decisiones mutuamente. O sea, y fíjense una frase que en su momento nosotros se la habíamos compartido, no sé, que amarse no es mirarse a los ojos, sino mirar juntos en una misma dirección. Pero a veces tenemos que mirarnos a los ojos. Y mirarnos a los ojos, de verdad, con banderita blanca cada uno, y a veces de verdad hay que hacerlo. O sea, la banderita blanca con cualquier objeto, digamos este esfero, para yo poder hablar contigo, el que tenga el esferito, el que tenga este lapicero, entonces por favor esta pluma puede hablar, el otro se queda en silencio, pero vamos a tratar de no juzgarnos. Entonces sacamos la banderita blanca y vamos a llegar a un acuerdo sencillo. Por ejemplo, no juzgarnos, ¿qué tanto? No levantar la voz cada vez que hablamos, levantar la voz. No salir corriendo cada vez que viene un problema y quedarte 3 días sin hablar. Bueno, yo no me quedaba 3 días sin hablar. Una semana. Una semana. O más. O más, ¿sí? Entonces, hay comportamientos que están dañando esa comunicación para que haya esa unidad entre el sentir, entre el pensar y el sentir. Entonces, tú te das cuenta, por ejemplo, el orgullo. No te permites tú el reconocimiento de la otra persona, no reconoces lo bueno, sino todo el santísimo tiempo andas hablando de lo malo. Estás buscando el error. Estás buscando el error en el otro, no eres capaz de reconocer. Entonces vamos a hacer un pacto entre los dos que vamos a reconocernos lo bonito que hacemos. Al menos una cosa diaria, algo que tan rico que te quedó ese arroz, por ejemplo. Tan bonita que te ves hoy, tan bonita. Qué precioso que hayas llegado temprano del trabajo. Reconocer al menos una cosita en el día, en vez de estar reconociendo los errores, reconocer algo. Darle más tiempo en vez de estar pegado al televisor, darle tiempo a tu esposa, agarrarle la manito y salirte a caminar con ella un ratico. ¿Sí? Ir a tomarte un cafecito, solamente un cafecito, sin estar reprochando, sin hablando, nada. Empezar a mirar las finanzas. ¿Cómo es de complicadas las finanzas, man? Bueno, eso cuesta. Cuesta mucho ponerse de acuerdo en un mismo pensar y un mismo sentir el manejo de las finanzas. A veces las dividimos tanto, tú pones esto, yo pongo esto. Tú te encargas de esto, yo me encargo de esto. Bueno, así lo hacíamos en algún tiempo, en este momento no. Las finanzas son conjuntas, aún así no dejamos de tener en ocasiones dificultades, porque es complejo a veces, porque es una sociedad que establecemos ante nuestro Señor. Y mira que este versículo que leí nos habla de que debemos vivir en armonía. Y para que podamos también vivir en armonía, aparte de todo lo que Rafa ha comentado, tiene que ver con que yo sea capaz de reconocer cómo estoy en mis estados de ánimo.
porque a veces yo empiezo una conversación y puede ser que la otra persona hace algún comentario que me moleste. Yo tengo que ser consciente de cuáles son mis cambios y poder decir, disculpa, no quiero hablar ahora porque me siento incómoda, me duele, estoy de mal genio, porque tenemos el derecho de poderlo sentir, pero tengo el deber de poderlo expresar y decirle, más bien dame un momento, me voy a calmar y después retomamos la conversación, porque cuando tú sigues con ese malestar, con esa ira, con ese dolor, lo que estés experimentando y sigues la conversación, generalmente es algo que va a terminar en una discusión y eso va a terminar en una pelea y eso no es armonía. La armonía es que tú seas capaz de decir, qué pena, yo ahorita no estoy incómoda o estoy molesta o estoy triste, no me siento en capacidad de hablar, démonos un tiempito y luego retomamos el tema. Pero no rompan la armonía, o sea, busquen estar bien. Ah, que listo, ya, si llegó la pelea o lo que sea, acordémonos que dice la palabra, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. O sea, si se llegó a la discusión, yo tengo que buscar que al finalizar del día las cosas se solucionen. ¿Por qué? Cuando no se solucionan las cosas en ese día y se dejan para otros días, le estamos dando cabida al demonio. Y el demonio, él sí busca tomar control de los hogares, entonces se sigue generando esa pelea, ese mal genio y todo eso ya es demoníaco, ya es una situación donde la persona solamente se deja controlar de la violencia, entonces la violencia a través de las palabras y si uno sigue así, no se controla, pues puede llegar a situaciones peores de golpes. Bueno, de todas formas, era una charlita cortica, pero esto como que nos está alargando. Pero fíjense, y les voy a decir el segundo punto, que llegamos de acuerdo porque fueron 2 acuerdos. Y el segundo punto, Mónica me lo plantea. Y me dice, Rafa, no te vayas de la cama cada vez que discutas. No te vas a dormir ni en el sillón, ni en otra cama. ¿Sí? Digo, no te vayas. A pesar de todo, me encanta tu compañía, pero por favor, no te vayas. Ese fue un acuerdo que llegamos. Entonces, nosotros queremos recomendarles que por favor lleguen a acuerdos. Traten de estar en un mismo pensar y en un mismo sentir. ¿Y saben qué es lo más importante? Lleguen al acuerdo de orar al menos un momentico cuando ustedes se levanten. Así arrunchaditos, levántense un momentico y oren en la mañana. Oren en la mañana. Porque ustedes le están dando la cabida al Espíritu Santo para que sea el número 1 en su vida. Porque recuerden que cordel de triple lazo no se rompe fácilmente. Porque para que no haya división entre los dos, el que nos ata es el Señor. Él es el que nos une, no el mundo. El que nos une es el Señor, no el dinero, mi hermano. No el dinero te va a ayudar a salir de las situaciones. No las finanzas, no el estrés raspa, ni es, bueno, no sé cómo llamará eso por allá en Estados Unidos. Ni los juegos de esas apuestas y esas cosas, no, eso no te va a sacar de las situaciones, es solamente nuestro Señor Jesucristo. Apuéstale al Señor Jesucristo. Bueno, bendito sea mi Dios. Esperamos que haya sido una charla edificante para ustedes. Invitarlos pues a que continúen haciendo el seminario. El seminario es de mucha bendición. Y en el seminario, si tú tienes alguna pregunta, como ya algunos saben, nosotros, en mi caso, yo con todo gusto se la resuelvo. Entonces, Dios me los bendiga y un abrazo fraterno para todos. Right.